Hola a todos mis queridos cinéfilos y seguidores de este canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero de corazón que se encuentren muy bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, de verdad, nos ha dado mucho que pensar, un tema que, lamentablemente, resuena en las vidas de muchísimas personas. Hoy vamos a hablar de algo que va más allá del mero entretenimiento, algo que toca fibras sensibles y nos obliga a reflexionar: el acoso. Pero no vamos a hablar de cualquier tipo de acoso, sino de cómo esta dura realidad se ve plasmada y abordada en una historia que ha capturado la atención de muchos, una trama que involucra a dos figuras muy queridas y reconocidas en el universo de las telenovelas, me refiero a Engin y Tuba. El título de hoy, que seguro ya ha despertado la curiosidad de más de uno, es Engin y Tuba contra acosadores, ¿podrán con ellos? En este vídeo vamos a desgranar, con la minuciosidad que se merece, cómo esta ficción nos presenta la cruda y a menudo desgarradora realidad del acoso. Exploraremos las estrategias, tanto internas como externas, que los personajes de Engin y Tuba emplean para defenderse de esta terrible adversidad, y sobre todo, vamos a sumergirnos en una reflexión profunda sobre el mensaje poderoso que esta historia nos deja. ¿Es posible vencer a los acosadores? ¿Qué herramientas tenemos a nuestro alcance, tanto en la ficción como en la vida real? ¿Cómo se representa esta lucha en la pantalla de una manera que sea a la vez impactante y esperanzadora? Estas son solo algunas de las preguntas que intentaremos responder juntos a lo largo de este análisis. Y como siempre, si este contenido les interesa, si les inspira a reflexionar y quieren estar al tanto de más análisis, reflexiones profundas y recomendaciones de cine y televisión que nos hagan pensar, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse absolutamente nada. Su apoyo, su interacción y su fidelidad significan el mundo para nosotros y nos animan incansablemente a seguir creando contenido de calidad, contenido que resuene y aporte valor a esta maravillosa comunidad. Ahora, sin más preámbulos, adentrémonos de lleno en el corazón de esta historia, en las profundidades de esta narrativa que nos ha convocado hoy. Cuando pensamos en Engin y Tuba, inmediatamente nos viene a la mente esa química innegable en pantalla, esos personajes complejos y fascinantes que logran trascender la pantalla y conectarse con nuestro sentir, y por supuesto, esas tramas que nos atrapan, nos emocionan y nos mantienen al borde del asiento. Pero en esta ocasión, la trama se adentra en terrenos mucho más oscuros, mucho más sensibles y, lamentablemente, mucho más cercanos a la realidad que muchos de nosotros vivimos o hemos presenciado: el acoso. No estamos hablando de un simple conflicto interpersonal, de un desencuentro pasajero, sino de una situación que puede llegar a ser devastadora para las víctimas, erosionando su autoestima, minando su paz mental y afectando profundamente cada aspecto de su vida. Y es precisamente en esta crudeza, en esta honestidad brutal, donde la serie decide enfocar su lente, invitándonos a confrontar una verdad incómoda pero necesaria. Detengámonos un momento en la figura de quienes ejercen el acoso. La serie, con una inteligencia narrativa digna de aplauso, no los pinta como villanos caricaturescos de cartón piedra, sino que en muchos casos se atreve a profundizar en sus motivaciones, o más bien en la alarmante ausencia de ellas. A veces el acoso surge de la envidia más corrosiva, de la inseguridad más paralizante, de un sentido de poder mal entendido y pervertido, o simplemente de una crueldad gratuita, un sadismo que no tiene una justificación lógica, ni siquiera un móvil aparente. Y esto es de vital importancia, porque nos muestra la terrible verdad de que el acoso puede venir de cualquier parte, incluso de personas que en apariencia podrían parecer normales, empáticas o incluso cercanas a nosotros, creando una falsa sensación de seguridad que luego es brutalmente traicionada. Por otro lado, tenemos a nuestros protagonistas, a Engin y Tuba, quienes se ven de repente envueltos en este oscuro túnel. ¿Cómo responden ellos ante esta terrible adversidad? La serie nos ofrece un panorama alejado de las soluciones simplistas, lejos del maniqueísmo de un simple luchar contra el mal. Lo que vemos en pantalla es un proceso, una evolución en la respuesta. Inicialmente es natural que haya shock, incredulidad ante la magnitud del ataque, quizás un intento desesperado de ignorar la situación, de pretender que desaparecerá por sí sola si no le damos importancia. Pero el acoso, por su naturaleza insistente, implacable y destructiva, rara vez se desvanece por sí solo sin una intervención activa y decidida. Lo fascinante y conmovedor de esta narrativa es la forma en que se observan las diferentes facetas de la resistencia que Engin y Tuba exhiben. Por un lado, está la fuerza interna. Esa llama que no se apaga, esa resiliencia que les permite seguir adelante.
La capacidad de no dejarse doblegar por completo, de aferrarse a su propia valía, a su verdad y a sus principios, incluso cuando se sienten atacados en lo más profundo de su ser. Vemos personajes que a pesar del dolor insoportable, la frustración que ahoga y la impotencia que carcome, buscan mantener la cabeza en alto, aferrándose a sus propios valores, a la integridad de sus acciones y a la firme convicción de que no son culpables de la maldad ajena. Es un acto de valentía silenciosa, una afirmación de su dignidad en medio de la tormenta. Sin embargo, la fuerza interna, por muy poderosa que sea, no siempre es suficiente para enfrentar la magnitud y la persistencia del acoso. Y aquí es donde la serie brilla con luz propia, al mostrarnos la importancia crucial del apoyo mutuo y de la búsqueda activa de ayuda. Engin y Tuba no están solos en esta lucha titánica. Se apoyan mutuamente ofreciéndose consuelo en los momentos de debilidad, comprensión en los instantes de mayor dolor y, lo que es aún más importante, se convierten en un frente unido, un muro de contención contra la adversidad. Esta dinámica es absolutamente crucial porque normaliza la idea, aún estigmatizada en muchos ámbitos, de que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de inteligencia, de valentía y de un profundo instinto de supervivencia. Ver a los personajes confesar sus miedos más profundos, compartir sus vulnerabilidades y buscar soluciones de manera conjunta es un mensaje extremadamente poderoso y liberador para la audiencia. Además del apoyo mutuo, la historia también se adentra con maestría en la importancia de las redes de apoyo externas, esos salvavidas que pueden surgir en los momentos de mayor desesperación. Hablamos de amigos leales, de familiares incondicionales y, en casos más graves y complejos, de la intervención de profesionales capacitados, como terapeutas o consejeros. La serie nos muestra de manera elocuente cómo la comunicación abierta y honesta sobre lo que está sucediendo es fundamental. A veces el simple acto de verbalizar la situación, de sacar el monstruo del silencio y ponerle nombre, puede aliviar una carga emocional inmensa y, lo que es más importante, abrir puertas a soluciones y estrategias que antes parecían inalcanzables. ¿Y cuáles son esas soluciones en el ámbito de la ficción? Pues la serie se encarga de mostrarnos que varían, que no hay una fórmula mágica universal. Pueden ir desde estrategias de defensa personal y legal, buscando amparo en la justicia y en las normativas establecidas, hasta la documentación meticulosa de cada acto de acoso, acumulando pruebas contundentes para presentarlas como evidencia irrefutable. En ocasiones, los personajes también recurren a una estrategia aún más poderosa, exponer a los acosadores, utilizando la verdad como su arma más letal y justa. No se trata de una venganza ciega y destructiva, sino de buscar justicia, de restaurar el equilibrio y de poner un alto definitivo a comportamientos inaceptables que vulneran la dignidad humana. Es fundamental destacar, para no caer en idealizaciones peligrosas, que la serie no glorifica ni simplifica la superación del acoso. Nos muestra las cicatrices, tanto visibles como invisibles, que deja en el alma, el desgaste emocional que implica un proceso tan arduo. Los personajes no siempre salen ilesos de esta batalla. Hay momentos de duda profunda, de desesperación que roza el abismo, de ganas inmensas de rendirse y tirar la toalla. Y es precisamente esta honestidad brutal, esta representación fiel de las dificultades y las flaquezas humanas, lo que hace que la historia sea tan conmovedora, tan cercana y tan real. El camino para vencer a los acosadores no es lineal, no es fácil, y la serie lo refleja con una fidelidad que nos obliga a empatizar y a comprender la magnitud del desafío. Otro punto clave y que demuestra la profundidad del análisis que realiza la serie, es cómo aborda las diferentes formas de acoso. No se limita al acoso físico o verbal, que son las manifestaciones más evidentes, sino que también profundiza en el acoso psicológico, ese que mina la confianza y la autoestima desde dentro, en el acoso emocional, que manipula y desgasta, e incluso, en algunos casos, en el acoso digital, esa nueva modalidad que ha colonizado el espacio virtual y que puede ser tan devastadora como las formas tradicionales. Esta amplitud de miras nos enseña una lección invaluable, que el acoso puede manifestarse de maneras muy diversas, sutiles o evidentes, y que todas ellas son igualmente dañinas, igual de destructivas. Por lo tanto, la respuesta, la estrategia de defensa, también debe ser multifacética, adaptada a la forma específica de agresión. Ahora volvamos a la pregunta que flota en el aire, la que da título a este vídeo y que probablemente resuena en la mente de cada uno de ustedes: ¿podrán Engin y Tuba con ellos? Y la res. Puesta que la serie, con su narrativa madura y reflexiva, parece sugerir es un rotundo sí, pero con dificultades inmensas y con un gran esfuerzo. No es una victoria fácil, ni mucho menos.
Implica sacrificio personal, una valentía que raya en la temeridad en algunos momentos, y un sistema de apoyo robusto, tanto interno como externo. Pero lo verdaderamente importante, lo que nos llena de esperanza, es que la serie nos muestra de manera concluyente que la resistencia es posible, que no estamos indefensos ante la adversidad, y que, en definitiva, la unión hace la fuerza, tanto en la ficción como en la vida real. Este tipo de narrativas, que van más allá del mero entretenimiento, son sumamente importantes. Tienen un potencial educativo y de concienciación social enorme. Ayudan a las víctimas de acoso a sentirse menos solas, a reconocer que lo que les está sucediendo no es culpa suya, sino de quien ejerce la agresión, y a encontrar el coraje necesario para actuar, para buscar ayuda, para defenderse. Y para aquellos que no han vivido el acoso directamente, estas historias abren una ventana invaluable a la comprensión, a la empatía y a la solidaridad, fomentando una actitud más proactiva para prevenir y combatir este flagelo social que tanto daño causa. Cuando vemos a Ingenituba enfrentar estas situaciones, enfrentarse a sus miedos y a sus agresores, nos invitan, nos obligan casi, a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre cómo reaccionaríamos ante circunstancias similares, y sobre la importancia vital de no quedarnos callados, de no ser cómplices del acoso a través de nuestro silencio. Nos recuerdan con una claridad meridiana, que el silencio ante el acoso solo fortalece a quien lo ejerce, dándole poder y perpetuando su abuso. En resumen, hemos explorado de manera profunda y detallada cómo la historia de Ingenituba aborda el acoso de una manera que es a la vez conmovedora y realista. Hemos visto cómo estos personajes, a través de su resiliencia inquebrantable, su apoyo mutuo incondicional y la búsqueda incansable de soluciones, demuestran de forma palpable que es posible enfrentarse a los acosadores y, en última instancia, superarlos. La serie no ofrece respuestas mágicas ni soluciones de cuento de hadas, sino un camino arduo de lucha, de valentía inquebrantable y de esperanza que ilumina el túnel más oscuro. Enfatiza con cada escena la importancia crucial de no estar solos, de construir redes de apoyo y de utilizar todas las herramientas a nuestro alcance, tanto físicas como emocionales, para defender nuestra integridad, nuestra dignidad y nuestra paz. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme en este análisis tan profundo y espero, tan revelador. Espero de verdad que les haya resultado interesante, que les haya aportado una nueva perspectiva y que les haya inspirado a reflexionar. Me encantaría, de hecho, saber su opinión sobre este tema tan delicado y, por supuesto, sobre la forma en que ha sido representado en esta historia. ¿Han vivido algo similar? ¿Qué estrategias consideran ustedes que son las más efectivas para enfrentar el acoso en la vida real? Dejen sus comentarios aquí abajo. Su participación activa, sus experiencias y sus puntos de vista son fundamentales para el crecimiento y la riqueza de esta comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha aportado valor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos para que más personas se beneficien de esta conversación necesaria, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más reflexiones y más cine y televisión que nos hagan pensar. Hasta pronto, mis queridos cinéfilos.